3:17 de la madrugada. Una habitación en penumbra. El teléfono vibra una y otra vez sobre la mesa, pero nadie responde. El sonido se repite, insistente, casi desesperado, como si alguien al otro lado supiera que algo no está bien. Y es ahí donde todo comienza, porque según algunas fuentes, Imanol Arias habría estado enfrentando en silencio una condición médica grave, algo que no se anunció, algo que no se explicó, pero que empezó a sentirse, primero en detalles pequeños, casi invisibles. Una pausa más larga de lo normal antes de hablar, una mirada que tarda en reaccionar, un olvido fugaz en medio de una escena, detalles que algunos en el set notaron, pero que nadie quiso señalar directamente, porque a veces reconocerlo lo hace más real y más peligroso con el paso de los días, según se dice. Esos momentos se volvieron más frecuentes, una grabación interrumpida sin explicación, un silencio incómodo entre tomas, una llamada que nunca fue devuelta. Y poco a poco comenzó a crecer. Una sensación difícil de ignorar. Algo no estaba bien. Algo estaba cambiando. Y no era solo el paso del tiempo. Había algo más profundo, más oscuro, más urgente. Según fuentes cercanas, se empezó a hablar en voz baja, casi como un secreto que nadie quería confirmar, que la enfermedad podría estar en una etapa avanzada, incluso peligrosa para su vida, pero nadie lo decía en voz alta, porque decirlo significaba enfrentarlo. Mientras tanto, fuera de cámaras, la historia era aún más dura. Daniel Arias, su hijo, habría sido uno de los primeros en notar que algo no encajaba. Pequeños gestos, cambios en la rutina, silencios más largos de lo normal, y esa sensación constante de que su padre estaba luchando algo que no podía explicar, según algunas versiones. Hubo una noche, una sola noche, en la que todo cambió. Una llamada tardía, una conversación breve, y una palabra que nunca antes había sido pronunciada en ese contexto. Enfermedad, grave, irreversible. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Daniel, se dice, no reaccionó con palabras, sino con silencio. Un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta, lleno de miedo, porque hay dolores que no se pueden expresar. Solo se sienten. Mientras tanto, Imanol continuaba, al menos en apariencia, con su vida, con sus compromisos, con su imagen pública. Pero quienes lo miraban de cerca comenzaron a notar algo más, una fragilidad nueva, una pausa en la respiración, una mirada que parecía buscar algo, o tal vez despedirse, y el contraste era brutal entre lo que el público veía y lo que realmente estaba ocurriendo. Según algunas fuentes, hubo momentos en los que incluso él evitaba conversaciones largas, evitaba quedarse demasiado tiempo, evitaba explicar, como si cada palabra costara más de lo habitual, como si cada frase fuera un esfuerzo, y en medio de todo eso, Daniel permanecía cerca, no siempre visible, no siempre presente en las fotos, pero siempre ahí, observando, escuchando, sintiendo cómo el tiempo empezaba a cambiar de ritmo, más lento, más pesado, más incierto, y entonces llegaron los días en los que el dolor dejó de ser invisible. Según algunas versiones, hubo señales físicas, cansancio extremo, pausas inesperadas, miradas que ya no podían ocultar el desgaste. Y fue ahí cuando la realidad dejó de ser un rumor para convertirse en una amenaza real.
algo que no se podía ignorar, algo que ya no se podía esconder. Mientras tanto, en algún lugar, lejos de las cámaras, un hijo miraba a su padre, intentando entender cómo alguien que siempre pareció fuerte podía ahora verse tan vulnerable, y en ese momento, según se dice, no hubo palabras, solo una mirada, larga, silenciosa, cargada de todo lo que nunca se dijo, y el teléfono, en esa habitación oscura, volvió a vibrar, una vez más, sin respuesta. Y entonces, el ritmo cambia, no se detiene, pero se vuelve más lento, más pesado, como si cada recuerdo tuviera más peso que el anterior. Porque según quienes estuvieron cerca, todo no comenzó con un diagnóstico, sino con pequeñas ausencias. Primero imperceptibles, luego imposibles de ignorar. Días en los que su nombre seguía en la agenda, pero su presencia no. Reuniones canceladas en el último minuto. Llamadas que se posponían sin una razón clara. Y poco a poco, esas ausencias comenzaron a formar un patrón. Algo que ya no podía explicarse solo con cansancio, según algunos compañeros de trabajo. Él empezó a hablar menos, a evitar conversaciones largas, a sonreír, pero retirarse antes de tiempo, como si cada minuto adicional exigiera un esfuerzo invisible. Y, en el set, donde antes dominaba cada escena, comenzaron a aparecer silencios incómodos, pausas que nadie se atrevía a llenar, porque todos sentían que algo estaba cambiando, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Mientras tanto, los fans, los que lo habían seguido durante años, comenzaron a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos, entrevistas más cortas, miradas que se perdían por un segundo, respuestas que llegaban con retraso. Y aunque muchos intentaron convencerse de que era solo el paso del tiempo, otros empezaron a hacerse preguntas que no tenían respuesta, aún, pero en medio de todo eso, había alguien que ya no necesitaba pruebas, alguien que no estaba mirando desde fuera sino desde dentro. Su hijo, Daniel, según algunas fuentes, fue el primero en conectar todos los puntos, pero también el último en decir algo, porque hay verdades que duelen tanto que uno prefiere callarlas, aunque ya las entienda. Se dice que revisaba su teléfono una y otra vez, viendo mensajes que quedaban en leído, sin respuesta, llamadas que sonaban y se cortaban, encuentros que se posponían, y cuando finalmente lograban verse, había algo distinto, una energía más frágil, una presencia más cansada. Incluso, según se comenta, hubo una ocasión, una sola, en la que Imanol no pudo permanecer de pie durante mucho tiempo. Un momento breve, casi imperceptible para otros, pero imposible de olvidar para un hijo, porque hay señales que no necesitan explicación. Solo se sienten, y a partir de ahí, todo empezó a cambiar de lugar. La duda se transformó en preocupación, la preocupación en miedo, y el miedo en una espera silenciosa, porque nadie decía nada. Pero todos lo estaban pensando. Los compañeros, evitando miradas directas. Los fans, buscando respuestas en cada aparición. Y Daniel, atrapado entre lo que veía y lo que nadie estaba dispuesto a confirmar, viviendo en ese espacio incómodo, donde todo parece normal, pero nada lo es realmente. Y en medio de ese silencio, cada pequeño detalle, cada gesto, cada ausencia, se convertía en una señal, una pista, una advertencia de que algo más grande, algo más peligroso, estaba avanzando, sin hacer ruido,
Y entonces, todo se acelera. Ya no hay espacio para la duda. Según algunas fuentes, hubo un momento en el que la situación de Imanol Arias habría empeorado de forma repentina, casi brutal. Los dolores, que antes eran intermitentes, comenzaron a aparecer con más frecuencia, más intensos, más difíciles de ocultar, como si el cuerpo, poco a poco, dejara de obedecer, como si algo dentro de él estuviera avanzando, sin control, sin pausa, y quienes estaban cerca empezaron a verlo, no en palabras, sino en gestos, en la forma en que se sentaba más lentamente, en cómo su respiración cambiaba después de unos pocos pasos, en esa mirada que ya no escondía el cansancio, sino algo más profundo, algo más irreversible. Y en medio de todo eso, Daniel Arias, estaba ahí, viendo cada cambio, cada detalle, cada señal, acumulándose día tras día, según se dice. Lo más difícil no fue el dolor físico, no fue el diagnóstico que nadie quería pronunciar, sino esa sensación devastadora de que su padre estaba perdiendo poco a poco todo aquello que lo había definido durante años, su energía, su presencia, su forma de llenar un espacio sin esfuerzo. Todo eso empezaba a desvanecerse, y lo hacía delante de él sin que pudiera detenerlo, como si el tiempo, de repente, se hubiera vuelto un enemigo. Hay quienes dicen que hubo días en los que Imanol apenas hablaba, no porque no quisiera, sino porque cada palabra parecía pesar más. Cada frase requería más esfuerzo. Y en ese silencio, el dolor se hacía más evidente, más presente, más imposible de ignorar. Mientras tanto, en el mundo exterior, las señales también comenzaban a acumularse. Una silla vacía en el set, siempre en el mismo lugar, esperando a alguien que no llegaba. Un traje colgado, impecable, pero nunca usado, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Una fotografía antigua sobre una mesa, donde todo parecía intacto, donde nada había cambiado, excepto la realidad, que avanzaba en otra dirección, y fue ahí, según algunas versiones, donde la tensión alcanzó su punto más alto, porque hubo un momento, uno solo, en el que la familia tuvo que enfrentarse a algo que ya no podía ignorar. Una conversación corta, fragmentada, llena de silencios, donde nadie dijo la palabra exacta, pero todos entendieron, todos sintieron, todos supieron que lo que estaba ocurriendo era más grave de lo que habían querido creer, y aún así, nadie lo confirmó, nadie lo nombró, porque a veces ponerle nombre al dolor lo vuelve insoportable. Daniel, se dice, no lloró en ese instante, no dijo nada, solo se quedó mirando, como si intentara memorizar cada detalle, cada gesto, cada segundo, como si supiera que algo estaba cambiando, para siempre. Y en medio de ese silencio, el mundo siguió. Las luces, las cámaras, las voces, todo seguía ahí, pero ya no era lo mismo, porque ahora había una verdad flotando en el aire, una verdad que nadie quería escuchar, pero que ya no se podía ignorar. Y entonces, el ritmo se detiene, no de golpe, sino lentamente, como si cada sonido empezara a apagarse, como si la historia ya no necesitara palabras, porque lo que queda es el silencio. En algún lugar, las películas de Imanol Arias siguen reproduciéndose, las escenas intactas, su voz firme, su presencia inquebrantable, el público
Lo ve como siempre, fuerte, seguro, inmune al paso del tiempo. Y sin embargo, según algunas fuentes, detrás de todo eso, la realidad sería otra. Una realidad más frágil, más silenciosa, más difícil de mirar. Porque no hay cámaras, no hay guiones, no hay aplausos, solo momentos pequeños, casi invisibles, donde el tiempo parece moverse de otra forma. Mientras tanto, Daniel Arias, su hijo, habría desaparecido poco a poco del espacio público, sin declaraciones, sin entrevistas, sin explicaciones, según se dice. Eligió quedarse cerca, no delante, no en el centro, sino al lado, en ese lugar donde nadie mira, pero donde todo se siente más intensamente. Hay quienes dicen que su silencio dice más que cualquier palabra, que su ausencia es en realidad una forma de presencia, constante, firme, aunque invisible. Y así, la historia continúa. Pero ya no en los titulares, no en las pantallas, sino en esos espacios donde nadie está observando, donde los días pasan sin ruido, donde cada gesto, cada mirada, cada pausa, tiene un significado distinto, y en algún momento, en algún lugar, una habitación permanece en calma, la luz, tenue, apenas suficiente para distinguir las sombras, una figura, sentada junto a una ventana, sin moverse, sin hablar, el teléfono, colocado boca abajo sobre una mesa, la pantalla, apagada, como si el mundo exterior hubiera dejado de importar por un instante. Y afuera, más allá del cristal, la vida sigue, coches que pasan, voces lejanas, luces que se encienden y se apagan. Todo continúa, como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo no se hubiera detenido en ningún lugar, excepto ahí, dentro de esa habitación, donde nadie dice nada, pero todo, absolutamente todo, ya se ha dicho.